En este módulo vamos a hacer reconocimiento de la unidad interior de un aire acondicionado. La idea es que puedan comprender, poder visualizar, familiarizarse con todo lo que se van a encontrar al momento de llegar a la casa de un cliente y tener que desarmar el equipo. Bueno, estamos mostrando la correcta forma de desarmar la caja de la unidad interior. Claro, ustedes pensarán, es solo una caja, es fácil desarmarla. Pero la caja exterior se desarma de una manera diferente y si lo hacemos mal va a notarse mucho que nunca lo hemos hecho. La caja interior se desarma como una caja cualquiera, así como estamos viendo, la abrimos de su parte superior y desde ya tenemos que ver que nos vamos a encontrar con algunas piezas, más que nada algunos accesorios que vienen incluidos. Estamos viendo que tenemos ahí algunos cartones. Son cosas que no vamos a sacar todavía, sino que las vamos a sacar todas juntas, por completo, de la siguiente forma. Atención, hay que buscar un buen lugar para hacer esto, con mucho cuidado. Esta es la manera correcta y más prolija de hacerlo. Algunas cosas se van a caer, no hay problema, nada se rompe. Y así ya tenemos nuestro equipo completamente libre. Esta sería la manera más prolija de desarmar una caja. Atención, son detalles que no se explican en todos los cursos, pero realmente hacen que una persona desde su primera instalación se vea como un profesional. Con mucho cuidado vamos a estar sacando entonces los isopor o telgopor. Tenemos que tener un buen lugar para hacerlo, una buena mesa, o se puede hacer directamente en el piso, por supuesto. Podemos utilizar estos mismos protectores para apoyar el equipo y seguir desarmándolo. Sacamos algunos nylons protectores. Vamos a revisar el equipo por completo. Vamos a ver que esté todo en buen estado. Una inspección visual siempre viene bien para advertir al cliente de cualquier falla, advertir de cualquier inconveniente que quizás pueda traer el equipo y rápidamente el cliente pueda reclamar al lugar donde lo compró. Vamos a mostrar ahora una visión general de lo que es el equipo, de lo que es una unidad interior o como le llaman muchos, una unidad evaporadora. En realidad el nombre evaporadora se da por la función que realiza la unidad interior. El aire acondicionado en modo frío produce una evaporación del gas refrigerante en la unidad interior. Pero no es correcto llamarlo evaporadora porque cuando lo colocamos en modo calor deja de ser una evaporadora y pasa a ser un condensador del gas. Por eso lo correcto es llamarlo unidad interior. Ahí podemos ver, siempre asegurémonos de que la chapa de instalación esté allí, es importantísimo tenerla para poder colocar esta unidad. Es esa chapa en forma de U o a veces en forma de H que vamos a encontrar adherida en la parte posterior. Podemos ver claramente el equipo de los dos lados. Y vamos a seguir sacando algunos nylons de protección para seguir inspeccionándolo. Atención, esto no hace falta siempre hacerlo antes de instalarlo. Esto se puede hacer después incluso.
pero en algunos modelos es necesario hacerlo para conectar el cable de interconexión, el cable que va a unir la unidad interior con la exterior. A lo largo de la capacitación se va a explicar los pasos a seguir para la instalación, entre los que están incluidos la conexión de la parte eléctrica que une la unidad interior con la exterior. Este modelo Dual Inverter LG se abre de la manera como estamos viendo en pantalla. Ahí tenemos un pequeño diagrama de la unidad interior. Tratar con muchísimo cuidado todos estos plásticos porque se rayan muy fácilmente. Vamos a ver ahora también los filtros de aire. Estos filtros se sacan de la siguiente manera. No tengan miedo de estirar esos plásticos, no se van a dañar, no se van a romper para nada. Es un plástico resistente en el que podemos hacer una pequeña fuerza en sus trabas para que se destrabe justamente y podamos sacarlo. Mucha atención a estos detalles, ya que son pasos que vamos a tener que hacer de seguido cuando los clientes nos llamen para hacer mantenimientos a los equipos. Esta unidad Dual Inverter es un equipo LG cuyo compresor o motocompresor tiene 10 años de garantía. Incluso esta unidad posee una función que se llama Smart Diagnosis, que nos permite hacer un diagnóstico de la unidad a través del celular. Incluido en la caja van a encontrar un filtro adicional, que es un filtro antipolen, que viene en una pequeña bolsita porque tiene humedad por dentro, humedad que atrapará el polen. Por eso solamente se desarma al momento de la instalación para que no se seque de antemano. Lo abrimos con cuidado y lo vamos a colocar. Por supuesto, antes de instalar el equipo, será mucho más fácil colocarlo. Se ubica en la siguiente posición. Sacamos el filtro. Sacamos el filtro antipolen y lo colocamos en la ranura preparada para eso. Este filtro tiene una duración de 2 a 3 meses, así que al terminar ese plazo de tiempo ya no cumple ninguna función. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hacemos mantenimiento a algún aire acondicionado, si vemos que ese filtro está colocado, simplemente lo tenemos que sacar. El cliente puede volver a comprarlo, lo conseguirá en alguna casa de electrodomésticos de la marca del equipo, o simplemente no colocarlo. Bueno, estos son algunos accesorios que trae la caja interior, la unidad interior, manual de garantía, manual del usuario y manual de instalación. Siempre trae alguna etiqueta para colocar en alguna parte. Y por supuesto el control remoto con su soporte, un elemento que también vamos a tener que instalar al concluir la instalación del equipo. Muchas marcas traen las pilas o baterías, así que directamente el equipo va a quedar funcionando. Un detalle para tener en cuenta: en su caja de herramientas van a tener que tener pilas AAA, porque no todos los equipos las traen
y a veces es un poco desagradable cuando el cliente no tiene pilas para ponerle y no podemos encenderlo para probarlo al final de la instalación. Así que por prevención sería bueno tener pilas o baterías en nuestra caja de herramienta para colocarlas y probar el equipo. O, por qué no, vendérselas al cliente en el momento de terminar la instalación. Bueno, este fue un reconocimiento de la unidad interior. Muy bien, en este video entonces vamos a estar haciendo también un reconocimiento de una unidad interior de aire acondicionado, en este caso marca Good Weather. Vamos a estar viendo cómo desarmar la caja de una manera correcta para sacar el equipo de la mejor manera posible y por supuesto siempre parecer o siempre mostrar que somos profesionales y sabemos cómo manipular estos aparatos que a la gente le cuestan caros. Muy bien, una vez que abrimos la caja, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es dar la vuelta y así ya sacar la unidad interior. Estamos viendo aquí que si abrimos la tapa nos vamos a encontrar con el lugar o la sección donde se conecta el cableado de interconexión. Vamos a ver también el lugar o el anclaje donde tenemos que conectar los cables que interconectarán la unidad interior con la exterior. Atención, esta no es la conexión para alimentar el equipo. Eso se hace con el cable blanco que estamos viendo a la derecha. Muy bien, entonces ahí es donde tenemos los bornes o los puntos de conexión. Tenemos que hacer llegar el cable hasta aquí. Ahí podemos ver abajo que tenemos el soporte de fijación. Muy importante asegurar bien los cables. Y vamos a ver ahora por detrás en dónde nosotros vamos a hacer pasar ese cable. Disculpen por favor la mala imagen de este video, tratamos de mostrar lo mejor posible. Vamos a ir del lado de atrás y ver por dónde es que vamos a pasar el cable de interconexión. Lo vamos a pasar a través de ahí y va a llegar hasta la bornera que acabamos de mostrar. Y ahí también vemos el cable de alimentación, como viene empaquetado en el equipo nuevo. Bueno, ahí tenemos un reconocimiento de lo que es una unidad interior nueva. Suscríbete ahora mismo. Bueno, en este video vamos a hacer un reconocimiento de la unidad exterior de un equipo de aire acondicionado. En primer lugar, quiero mencionar que este equipo LG lo hemos comprado con envío y nos ha llegado un poco deteriorada la caja. Se ve que estuvo guardada durante un tiempo en depósito. Pero bueno, igualmente vamos a poder apreciar bien cómo desarmarlo y cómo identificar si tiene algún inconveniente el equipo, por lo menos visualmente. Atención a cómo se abre un equipo. Estas cajas no se abren por arriba, normalmente como cualquier caja, sino que se levanta por completo y el equipo queda totalmente al descubierto. Todos se desarman exactamente igual, así que atención con ese detalle, así no abrimos la caja por arriba y estamos tratando de sacar la unidad que es pesada y va a resultar un poco incómodo. No, simplemente se cortan las cintas de seguridad y la caja sale por arriba y nos queda así el equipo al descubierto. Claro, con el protector de base completamente armado y en buen estado. En este caso, como les menciono, parece que el equipo estuvo guardado en depósito por un tiempo. Muy bien. Algunas cosas, algunos accesorios que va a traer el equipo, la unidad exterior, son los siguientes. Ahí estamos viendo que trae las bases donde vamos a apoyarlo una vez instalado. Bases de goma, tacos de goma. Es importantísimo colocarlo para evitar la vibración del equipo, que ésta no se transfiera a las paredes y después sea molesto. Trae también los caños de instalación, que son los que colocamos a la derecha.
y algunos nylon protectores, por supuesto. Bueno, simplemente entonces lo que vamos a hacer ahora es levantar el equipo y sacar todo lo que traiga abajo. Lo necesitamos completamente libre para observarlo y para tenerlo listo para su instalación, por supuesto. La idea de este video entonces es desarmarlo de la manera más profesional posible y ser profesionales desde que llegamos al domicilio y nos proponemos a desarmar el equipo. Aquí entonces ya tenemos la unidad exterior completamente al descubierto. Como explicamos en el video anterior, muchos le llaman unidad condensadora, pero en realidad está mal llamarlo de esa manera, ya que la unidad condensadora en modo calor se convierte en un evaporador. Por eso simplemente se le llama unidad exterior. Hacemos un reconocimiento visual entonces del equipo. Nos aseguramos de que esté todo en buen estado. Observamos todos los tornillos que lo están armando para ver si están todos bien ajustados. Podemos observar las etiquetas que estamos viendo con algunos datos importantes. Importantísimo visualizarlo y observarlo en su parte posterior, no tiene que estar aplastado. Esperemos que este reconocimiento... Bueno, muy bien, vamos a mostrar cómo sacar la caja para que el equipo nos quede expuesto. No vamos a cortar la cinta de arriba. Atención, porque este es un error que cometen muchas veces los clientes y muchas veces también los técnicos que son novatos. Así que por favor ver bien cómo vamos a desarmarlo para siempre mostrar que somos personas capacitadas. Si abrimos la caja por arriba y tratamos de sacar el equipo, vamos a hacer mucha fuerza y hasta podemos golpearlo. Atención, así es como se desarma una caja y el equipo nos queda. Bueno, siempre que colocamos una unidad interior de aire acondicionado, debemos recordar lo importante que es ubicarla a la distancia del techo que el fabricante nos indica. Por ejemplo, si tenemos el techo a esta altura, hay que respetar siempre la distancia o el espacio superior que tiene que quedar libre. Aproximadamente suelen ser 15 centímetros. A veces también, si el equipo es más grande, suelen ser 20. ¿Por qué es tan importante respetar esta distancia? Bueno, en realidad hay una razón de funcionamiento que el cliente va a notar y hay otra razón más profunda que se basa en el funcionamiento mismo del sistema de refrigeración, por lo cual es muy importante respetar estas distancias. Para comenzar, mencionemos la razón más simple, algo que el cliente va a notar. Si nosotros dejamos menos de la distancia recomendada, el equipo ya no va a poder, vamos a verlo de costado, el equipo ya no va a poder succionar la cantidad de aire que luego quiere refrigerar. Va a poder succionar mucho menos, va a tirar mucho menos aire y como resultado va a enfriar menos, porque tiene menos caudal de aire que ingresa a través de la parte donde tiene que correr la ventilación y a través de la parte donde tiene que absorberse el calor y enviarse hacia el exterior. Va a poder hacer circular menos aire por adentro, absorbe menos calor, tira menos viento, enfría menos. Entonces un equipo de 12.000 BTU o 3.000 frigorías, si lo colocamos quizás a 5 centímetros del techo, nos va a estar rindiendo como un equipo de 9.000 BTU o 2.250 frigorías. Tener en cuenta que ya el cliente eso lo va a notar.
Y después obviamente la queja va a ser contra nosotros, porque como técnicos tenemos que saber lo importante que es respetar este espacio. Muy bien, aparte de este espacio, también tenemos que respetar los espacios de los costados, pero estos son más bien ya por funcionamiento. Si nosotros dejamos el espacio indicado por el fabricante en los costados, va a ser mucho más fácil instalarlo para nosotros. Va a ser mucho más fácil porque tenemos más lugar para maniobrarlo. Y también para que el equipo rinda lo suficiente y que el confort sea parejo en las personas, hay que respetar también la altura del piso, que suele ser 2,15 m. Muy bien, pero la más importante por funcionamiento es esta, la distancia superior. Bien, pero tenemos otra razón más. Hay otra razón por la que es fundamental respetar esta distancia. Y vamos a explicarla a continuación ya hablando acerca de un diagrama del circuito frigorífico. Acá tenemos con nosotros un diagrama básico de un circuito de refrigeración. Todo sistema de refrigeración, sea de un automóvil, de un micro, de un dispenser de agua, de una nevera, heladera o refrigerador, funcionan de la misma manera siempre y cuando trabaje con gases refrigerantes. ¿Cómo funciona un sistema de refrigeración? Bueno, para poder explicarlo y entenderlo, vamos a mencionar que tenemos 4 elementos básicos y fundamentales. Tenemos 2 elementos que cumplen la función exactamente contraria entre uno y otro, y luego tenemos otros 2 elementos que también cumplen una función contraria entre uno y otro. Vamos a imaginarlo en un equipo de aire acondicionado split, ya que de ese equipo estamos hablando y queremos explicar por qué es importante que el equipo tenga la distancia recomendada por el fabricante entre el techo y la unidad interior. Si hablamos de un equipo de aire acondicionado split, dentro de la unidad exterior, lo que nosotros vamos a tener es todo esto. Todo lo que tenemos de este lado es la unidad exterior. Y lo que tenemos de este lado es la unidad interior. Muchos lo conocen como condensador y de este lado se lo conoce como evaporador. Pero en realidad no es correcto llamarlo de esa manera, ya que cuando nosotros configuramos el equipo para que funcione en modo calor, estos papeles cambian y este pasa a ser el condensador y este pasa a ser el evaporador. Así que para ser más correctos lo vamos a llamar siempre unidad exterior y unidad interior. Muy bien, perfecto. ¿Qué es lo que sucede en cada uno de estos 4 componentes? Bueno, el refrigerante experimenta una serie de cambios continuos y constantes, los cuales permiten extraer el calor de cierto lugar y transferirlo hacia otro. ¿Cómo se produce esto? Bueno, a través de la absorción de calor del refrigerante que está circulando. ¿Qué es lo que sucede en estos 2 puntos? Bueno, en el compresor lo que sucede es que va a entrar gas a baja temperatura, gas a baja presión, y el compresor lo que va a hacer es elevar esa presión. Va a seguir siendo refrigerante en forma gaseosa. El compresor va a comprimirlo, a comprimir ese gas y lo va a enviar comprimido hacia el condensador. Una vez que entra hacia el condensador, ese gas a alta presión empieza a condensarse, o sea, se empieza a transformar de estado gaseoso a estado líquido. Como resultado, luego del condensador, el gas es condensado y termina saliendo líquido, siempre a alta presión, que fue elevada por el compresor. Una vez que sale líquido,
sigue avanzando en la cañería y llega a un elemento de expansión, que en este caso marca que puede ser una válvula, pero también, como en la mayoría de los aires acondicionados tipo split convencionales, esto no es una válvula, sino que es un capilar. Es el rollo de caño bien fino que vemos dentro de la unidad exterior. ¿Cuál es el propósito de este capilar? Bueno, su propósito es hacer justamente lo contrario de lo que hizo el compresor. Su propósito es bajar la presión. Por eso a la salida tenemos baja presión. Pero siempre líquido, porque el condensador justamente condensó el gas y nos sale líquido a baja presión. Ahora estamos con el refrigerante con baja presión en formato líquido, listo para evaporarse. El momento de la evaporación se produce en el evaporador absorbiendo el calor del ambiente para poder evaporar este refrigerante. Es como si se tratara de un recipiente con agua que lo ponemos en una hornalla, lo ponemos al fuego y empieza a calentar, calentar, calentar y se transforma a estado gaseoso. Eso es lo mismo que se produce en el refrigerante con el calor que hay dentro de una habitación. En otro video más adelante hablaremos acerca de calor sensible y calor latente, que son los dos tipos de calores que un cuerpo puede absorber y que produce estos efectos. Eso es un poco más profundo, no lo vamos a mencionar ahora. Pero sí vamos a decir que se absorbe calor y el gas se evapora. Una vez que se evaporó el gas y absorbió todo el calor, va a seguir por el recorrido a baja presión, que fue bajada por la válvula, pero ahora en formato gaseoso, ya no es más líquido. Y ese gas a baja presión entra al compresor para luego volver a empezar todo el mismo recorrido. ¿Qué sucede si colocamos nuestra unidad interior pegada al techo? El gas no llega a evaporarse, no llega a ingresar el calor suficiente como para evaporar todo el refrigerante. Lo mismo sucedería si no colocamos los 3 metros de cañería que nos recomiendan todos los fabricantes, siempre lo recomendaron, pero ahora más todavía con el R410 y el R32. No se llega a evaporar todo el refrigerante, como resultado entra líquido al compresor. ¿Y qué sucede cuando entra líquido al compresor? ¿Por qué no tenemos que permitir que entre líquido al compresor? Por la misma razón por la que no podemos excedernos de gas, porque si nos excedemos de gas en un equipo no va a llegar a evaporarse. O si cargamos el equipo en fase líquida con nuestra garrafa, también va a entrar líquido al compresor y siempre esto daña el compresor. ¿Y por qué lo daña? Bueno, los líquidos ya están condensados. Los líquidos no son condensables. No podemos nosotros tomar un líquido y aplicarle presión y querer comprimirlo. Esto sí va a poder, si tenemos un recipiente con aire y con líquido, la parte que está formada por aire sí la podremos presionar, pero la parte formada por líquido no lo podremos presionar porque los líquidos ya están condensados, no son condensables. ¿En qué va a resultar esto? El pistón del compresor o el compresor rotativo va a querer empujar para presionar y va a experimentar un rebote porque va a encontrarse con líquido. No va a poder condensarlo. No va a poder, mejor dicho, no va a poder presionarlo para que siga el recorrido. Eso hace que se experimente un rebote en el pistón, recalentándolo y con el tiempo dañándolo. Esa es la razón técnica más importante por la que un aire acondicionado no tiene que ir pegado al techo.
estaremos directamente dañando la vida útil del compresor. Vamos a colocar el soporte de la unidad interior. Siempre utilicemos un nivel que esté en buen estado. Hay muchos niveles que con un golpe ya se descalibran. Siempre tratar de que sea alguno tipo doble T de aluminio o que sea un marco de aluminio resistente, no hueco. Vamos a nivelarlo perfectamente. Algunos piensan que tiene que tener una leve inclinación por el desagote del agua, pero eso no es así. Internamente la unidad ya tiene sus canaletas para que el agua desagote. Así que nosotros lo vamos a nivelar perfectamente y vamos a dejar el espacio adecuado desde el techo. Muy bien, vamos a proceder a hacer los agujeros. Vamos a utilizar una mecha de 8 milímetros, por supuesto de pared, de vidia. Es un tamaño, un ancho, un diámetro de tornillo y tarugo ideal para sujetar esta unidad. Con 4 es suficiente, pero por supuesto va a depender muchísimo de la dureza de la pared. Así que cuando nosotros hagamos el agujero, manteniendo firme, sin hacer que el agujero sea grande, vamos a estar ahí mismo testeando que la pared esté firme. No le vamos a tener que dar mucha profundidad, con un tornillo de 2 pulgadas sería más que suficiente, incluso de 1,5 pulgadas ya alcanza. Muy bien, vamos a siempre testear la dureza de la pared, también al momento de ajustar los tornillos. Normalmente yo suelo utilizar un destornillador normal, porque con un atornillador eléctrico a veces nos pasamos y hacemos que se funda o se dañe el tarugo. Con un destornillador de mano es mucho más fácil testear la dureza. Pero por supuesto podemos utilizar un atornillador eléctrico. Estamos dejando acá en la esquina el enlace a un video en el que hablamos acerca de un atornillador que es de muy buena calidad y súper económico. Si llegaste a esta parte del video, por favor danos un like y suscríbete. Y algo que vamos a notar acá es que uno de estos agujeros, de estos tornillos, nos está quedando un poco flojo, un poco dudoso. Y no lo vamos a dejar así. Vamos a volver a hacer otra perforación para ajustar bien. Ya con la chapa puesta, esto se puede hacer, lo hacemos con mucho cuidado. Vamos a seguir viendo que esto quede firme, que quede bien adherido, bien fijo. El tipo de tarugo que vamos a utilizar también va a depender de la dureza de la pared. Si la pared es firme, si el revoque realmente es duro, con cualquier tipo de tarugo va a quedar bien. Pero si la pared quizás está un poco floja, bueno, quizás hay que buscar algún tarugo marca Fisher o alguna marca que sea de más calidad, que se adhiera mejor en paredes que no sean las mejores. Muy bien, vamos a ver que tenemos que hacer otro agujero más para que quede firme. Esto es algo que en la práctica les va a pasar muchas veces. Y lo vamos a hacer hasta que nos quede bien y estemos completamente seguros. Para información, la unidad interior, una unidad chica de aproximadamente 2200 calorías, o lo que es lo mismo 9000 BTU, está pesando alrededor de 6 kilos. Así que queremos que esté firme, queremos que esté bien adherida a la pared, tampoco que se abra, pues en ese caso va a quedar feo también que la unidad se despegue un poco de la pared. Bueno, una vez que estamos seguros, vamos a medir la distancia hacia el agujero por donde van a pasar los caños. Esto lo tenemos que medir en el equipo, en la unidad interior, y una vez que ya tenemos la medida, bueno, nos vamos a ir a la pared a hacer la marca como lo estamos viendo ahí. Seguimos adelante entonces, vamos a hacer la perforación. En este caso vamos a utilizar una mecha copa de 65 milímetros de diámetro, de vidia por supuesto para pared, con una mecha guía de 8 milímetros. La mecha guía es fundamental para algo que vamos a ver a continuación. Vamos a realizar o hacer esta perforación hasta cierto punto, siempre con una leve inclinación hacia abajo, tener en cuenta ese detalle importante para que el agua corra mejor. En este caso es apropiado utilizar un taladro de mínimo 800 watts. Y por supuesto este tipo de taladros ya traen un encastre SDS Plus. Tenemos también otro video en el que estamos mostrando las mechas copas, que acá les dejamos el enlace también para que puedan revisarlo. Muy bien, llegamos hasta cierto punto y no vamos a hacer el agujero por completo, porque de esa manera romperíamos demasiado el revoque del lado de afuera. Así que vamos a perforar de a poco hasta que veamos que la mecha guía del medio salga
nos vamos a ir hacia afuera, hacia la parte exterior, y vamos a estar continuando el agujero desde este lado. De esta manera, con calma, con suavidad, vamos a estar haciendo una perforación lo más estética posible, sin dañar de más la estructura de la casa. Ser firmes, recordar que el agujero tenía una leve inclinación hacia abajo, ahora aquí tenemos que dar una leve inclinación hacia arriba. Como verán, no es muy notoria esa inclinación, es muy suave. Ahora estamos haciendo un agujero para la instalación de una unidad interior en madera. En este caso lo estamos haciendo sobre un soporte o una base que vamos a utilizar de muestra para nuestras capacitaciones. Estamos utilizando una mecha copa para madera armable. Esta mecha trae diferentes diámetros, piezas para hacer agujeros de diferentes diámetros, y nosotros vamos a estar utilizando el de 65 milímetros. Por favor, si llegaste hasta este punto de la capacitación, es importantísimo que nos des un me gusta y te suscribas, así podemos seguir avanzando y creando estos videos educativos. Siempre trabajar con mucho cuidado, que no se recaliente demasiado la madera. Para esta perforación podemos utilizar un taladro normal. Muy bien, para terminar ahora sí, vamos a hacerlo del lado de atrás, tal como hicimos en el video anterior, para que la madera no se desarme por completo y el agujero nos tiene que quedar perfecto, así como estamos viendo. Veamos de cerca algunas mechas copa. En este caso estamos viendo una copa de 65 milímetros de diámetro con guía de 8 milímetros. Esta es la adecuada para hacer agujeros en pared para la instalación de evaporadores o unidad interior. Tiene que ser de vidia diamantada para que sea resistente. Como dato curioso, vidia viene del alemán Vidiamant, que significa como diamante. Tienen que ser de encastre SDS Plus, que se puedan colocar en rotopercutor con esta característica. Vamos a pasar ahora a ver una mecha copa para madera. En este caso es armable. Podemos ver las diferentes piezas. La que vamos a utilizar nosotros, por supuesto, vuelve a ser la de 65 milímetros. Este es uno de los modelos de mecha copa para madera que existen. Ahí podemos ver cómo se arma. Por supuesto, son delicadas, hay que tratarlas con cuidado, no permitir que se calienten demasiado. Por favor, si llegaste hasta este punto de la capacitación, suscríbete, danos un me gusta y también podés tocar la campanita, así no te perdés los siguientes videos que van saliendo y también nos ayudas a nosotros a continuar con estos videos educativos. Siempre recordar que utilizaremos 65 milímetros, hasta equipos de 48.000 BTU es el diámetro adecuado. Vamos a estar aprendiendo en esta clase a conectar
los cables de interconexión eléctrica entre las unidades interior y exterior, además también de preparar la unidad interior para la correcta instalación. Ya estamos viendo que lo que tenemos que hacer es enderezar el caño de cobre, pero haciéndolo con mucho cuidado. En este caso, en los equipos LG tenemos la posibilidad de inclinarlos. Bueno, en este caso estamos viendo hacia arriba, pero en realidad esto es hacia abajo con el equipo en la posición real, y después volver a inclinarlos hacia atrás. No en muchos equipos esto se permite porque tienen un plástico que bloquea este movimiento que estamos haciendo, pero en realidad de esta manera, como ustedes lo están viendo, es lo ideal. No retorcer directamente, sino que enderezar y luego volver a torcer. Tener muchísimo cuidado que no se estrangulen los caños, mucho cuidado con eso. Bueno, en este caso estamos viendo un modelo que trae su kit de instalación. Trae el cable, el cual solamente tenemos que hacer coincidir con la numeración que tiene en el equipo, en la unidad interior. Tenemos un 1, un 2 y un 3 y también el cable a tierra. Este caso es un equipo inverter, por eso trae 4 cables: línea, neutro, cable de señal o de comunicación y cable a tierra. En caso de que sea un equipo convencional, si es solo frío, nos va a estar trayendo 3 cables, y si es frío-calor, trae 5 cables. Inverter normalmente traen 4, aunque algunos modelos pueden llegar a traer 5. Recordar siempre ajustar firmemente estos tornillos, ajustarlo de manera bien firme. No queremos que esto se afloje y cause algún cortocircuito en un equipo inverter. Eso podría provocar en el daño de la plaqueta interior o exterior, las cuales son plaquetas muy complejas y de un alto valor. Siempre colocar el cable a tierra, por supuesto. Siempre asegurarse de que el cable a tierra esté firmemente sujetado a la carcasa del equipo. Y también, sumamente importante, es colocar siempre el sujetador del cable. Si sufre algún tirón o alguna estirada fuerte, siempre este sujetador va a ayudarnos a que no se dañen las conexiones eléctricas o electrónicas. Así que vamos a estar utilizando el sujetador plástico o metálico que viene incluido en los equipos. Muy bien, vamos a tapar entonces esta zona con mucho cuidado también, que los cables no se aprieten, no se presionen, que no se dañe el aislante de los mismos. Colocamos el último tornillito. Recordemos, este es un modelo LG Dual Inverter, varían levemente si comparamos con otros modelos. En este caso ustedes ahora están viendo un Good Weather, verán la conexión eléctrica es diferente, se coloca de diferente manera, pero básicamente es lo mismo. Bueno, una vez que tenemos la interconexión eléctrica ya preparada, lo que vamos a estar haciendo es preparar toda la cañería, todo lo que va a salir a través de la pared para poder colocar la unidad interior. Sujetamos bien, primeramente con cinta aisladora. Lo hacemos de manera firme, pero no hace falta presionar demasiado. Siempre tratemos de mantener la manguera de desagote en la parte de más abajo, así siempre el agua tiene su caída. Vamos a ajustar de manera firme hasta cierto punto, y al terminar vamos a volver a dar una vuelta con cinta aisladora. Observemos bien, esta parte es muy importante, hacerlo de manera firme, que quede bien seguro. Tratamos siempre de utilizar cinta aisladora blanca, ya que muchas veces esta parte queda visible luego que el aire está instalado. Te esperamos en el próximo video, la siguiente clase, para seguir aprendiendo todo acerca del proceso de instalación. No te olvides de suscribirte y darnos un me gusta si te pareció útil este video.
Muy bien, vamos a hacer la colocación entonces de la unidad interior. Vamos a estar pasando primero el cable. No tiene que quedar atrás porque después es muy difícil hacerlo pasar. Lo hacemos pasar por completo. Si tenemos un ayudante que estire desde afuera, mucho mejor. En este caso también vamos a pasar el cable de alimentación porque lo vamos a energizar desde el exterior. De este modo es mucho más prolijo, ya que adentro no se va a ver ningún cableado. Hacemos pasar la manguera de desagote con mucho cuidado la cañería y ya estamos listos para colgar la unidad interior en el soporte que hemos puesto en la pared. Tenemos que lograr de que se cuelgue muy bien de la parte superior y que abajo también las pestañas o las trabas enganchen perfectamente. Muy bien, ahí tenemos un modelo bien colocado. Vamos a ver otro modelo diferente. Todos los modelos se colocan de la misma forma, siempre en el caso de los mini split. Vamos a hacer pasar el cable. Vamos a pasar todo el cable por completo, no hay que dejarlo atrás, recordemos eso, ya que si no nos va a complicar mucho. Pasamos también el cable de alimentación, interconexión. Ya estamos listos entonces para pasar la cañería de cobre y el desagote. Ahí se puede ver cómo el cable nos está generando problemas. Por eso siempre hay que estirarlo bien de la parte de atrás. Ahí le pedimos a nuestro ayudante que lo haga. Colgamos el equipo y lo encastramos. Mucha atención a esta parte muy importante. La pestaña tiene que quedar muy bien asentada. Y la tuerca de bronce, fíjense, a mano tiene que llegar hasta el fondo de su recorrido. Si no les llega a mano y tienen que hacerlo con pinzas o mejor dicho con llaves, es que algo están haciendo mal. Tiene que ocupar bien la superficie de asentamiento. Tienen que arrimar la tuerca de bronce y a mano tiene que llegar hasta el final. Siempre tiene que ser así. Veamos las de la unidad exterior. Estamos uniendo entonces. Con una mano apoyamos y con la otra empezamos a girar la tuerca de bronce. Siempre a mano hasta el final. Una vez que enroscamos hasta el final de todo su recorrido, bueno, claro, ahí sí vamos a hacer presión con las llaves que correspondan, o podemos utilizar también dos llaves francesas. Estas llaves tipo francesas, o como en algunos países le llaman inglesa, nosotros le decimos inglesa a una llave diferente, pero en algunos países a esta misma se le llama así, inglesa. Tenemos que asentarla una, claro, sobre la tuerca, y la otra podemos valernos de la tapa de las llaves de paso del refrigerante. Un detalle importante, la llave de la izquierda no debe moverse, solo la de la derecha. Atención a eso porque si movemos la de la izquierda podemos romper el sellado interior de los robinetes. Un detalle a tener en cuenta cuando hacemos el torque, cuando hacemos la presión para ajustar estas tuercas es lo siguiente. Claro, no todos tenemos una llave que nos indique qué presión estamos dando a la tuerca que estamos ajustando, pero no hay problema. Nos vamos a ir acostumbrando de a poco a saber a dar el torque o la presión exacta. Pero fíjense este detalle. En el video hemos visto tuercas de 1/4 y tuercas de media. Es el grosor de los caños que ajustamos. Fíjense este detalle cuando estamos pensando en el torque de presión que le tenemos que dar para que la tuerca ya no pierda más refrigerante. Estamos hablando de que en caños de 1/4, en el más fino que vimos en el video, tenemos que dar una presión de 1500 newton. No importa, no tenemos cómo medirlo, pero fíjense que cuando tenemos que ajustar la tuerca de media, estamos dando una presión de 3500 newtons, o sea, tenemos que presionar más del doble. ¿Qué quiere decir esto?
que si presionamos, supongamos, la tuerca de un cuarto y la tuerca de media en 2500 newtons, la tuerca de un cuarto la vamos a romper porque soporta hasta 1600 y la tuerca de media nos va a quedar con pérdida de refrigerante. Tengan en cuenta que a medida que el caño se va haciendo más grueso, la presión que ejercemos tiene que ir variando, tiene que ser cada vez más fuerte. Bueno, de a poco a esto nos vamos acostumbrando y vamos dándonos cuenta cómo tenemos que presionar para que no tenga pérdida de gas. Pero tengan en cuenta ese detalle, no todas las tuercas se ajustan a la misma presión. Cuando en la de un cuarto damos una presión apenas haciendo fuerza, en la de media tenemos que presionar mucho más y en tuercas más grandes tenemos que presionar muchísimo más fuerte para que no tengamos pérdidas de refrigerante. Lo ideal sería un torquímetro o una llave que tenga medición de fuerza, pero bueno, si no la tenemos, tener en cuenta estos detalles en el momento de hacer el ajuste final. Bueno, a partir de acá entonces vamos a ver cómo hacer la interconexión de las cañerías de cobre. Acá estamos sacando la tuerca plástica que originalmente trae el equipo y presten atención a lo que va a pasar ahora. Bien, ahí está. Ahí estamos viendo, escuchando, mejor dicho, cómo sale nitrógeno. ¿Por qué sale nitrógeno? Bueno, en fábrica el equipo, la unidad interior, se ha presurizado y se le ha colocado cierta cantidad de nitrógeno. Esto le asegura al técnico que está instalando en la unidad que el equipo está completamente hermético, que no tiene pérdidas. Es muy importante que salga nitrógeno al momento de aflojar estas tuercas plásticas. Es muy importante que esto suceda porque nos asegura que después el equipo no va a tener pérdidas por culpa de una mala presurización en fábrica, por culpa de que en fábrica no se aseguraron de que no haya quedado con pérdidas de refrigerante. Entonces, si vemos que en ese momento aflojamos esas tuercas plásticas y no sale esa presión que acabamos de escuchar, nosotros podemos hacer una pequeña observación en la planilla de instalación que vamos a entregar al cliente luego de haber terminado y podemos observar que la unidad interior se encontraba sin presurización de nitrógeno. De esta manera nos estamos desligando de cualquier responsabilidad sobre fugas de refrigerante en la unidad interior. Perfecto, estamos viendo cómo colocar entonces la cañería de interconexión, en este caso, en este modelo. Este equipo trae el kit de instalación. Tenemos que tener mucho cuidado al doblar estos caños porque no son caños del espesor más grueso. Son caños muy finos, los tenemos que doblar con muchísimo cuidado como estamos observando ahora. Si los doblamos de una manera brusca, muy probablemente se estrangulen. Fíjense que tenemos trozos de aislante, lo justo y necesario para cubrir todo. Tenemos que cubrir todo bien con aislante, aunque lo vamos a ver más adelante. Desde ya les digo que es muy importante porque si no cubrimos bien, la humedad que se condense en esos caños cuando estén trabajando pueden producir un goteo. Bueno, ahí podemos ver entonces los 3 metros de caño que vienen incluidos en el kit de instalación. Vamos a ir viendo ahora cómo de a poco les vamos a ir dando la forma. Tómense tiempo para hacer esta parte, porque es la parte que más se ve del equipo, es una parte que queda visualmente expuesta. Si ustedes no le dan una buena forma al caño, una buena estética, aunque ustedes hayan hecho perfectamente todo el proceso de instalación, si la estética no queda bien, saben cómo es. Los clientes lo notan y perdemos recomendaciones. Así que tómense los minutos necesarios para darle prolijidad al recorrido de la cañería. Por lo general, lo que queda menos estético de un aire acondicionado son los caños.
Habrán visto fotos en internet de cañerías que circulan hacia cualquier lado, dan vueltas, el técnico lo acomoda como puede y el equipo funciona. Pero al no quedar prolija la cañería realmente, el trabajo no es de tan buena calidad. Así que tómense estos minutos, como lo estamos haciendo ahora. Fíjense que lo que estamos haciendo es ir adhiriendo caños de a dos, o sea, el grueso con el fino. No estamos uniendo todo ese rollo. El grueso con el fino. Van haciendo todo el recorrido. Ahora más adelante vamos a mostrar una imagen de esto que estoy explicando ahora. Es importante que el aire acondicionado tenga sus 3 metros de cañería. Por un lado, porque el equipo está diseñado para esto. Está diseñado para que el gas termine de evaporarse en la unidad interior y en todo el recorrido de la cañería. Si ponemos menos cañería, podemos hacer que retorne líquido al motocompresor. No voy a explicar esto ahora, pero técnicamente ese es el problema si ponemos menos cañería. Así que los 3 metros tienen que estar completos. Además también, en el manual explica claramente que esos 3 metros evitan que la vibración de la unidad exterior se transmita hacia la unidad interior, algo que es muy desagradable. Colocando 3 metros nos aseguramos de que trabajen como un amortiguador de vibración. Bueno, vamos a ir adhiriéndolos de a poco, tomándonos el tiempo necesario. Mucho cuidado al doblar, tener muchísimo cuidado de no estrangular los caños. Acuérdense que los caños del kit de instalación son de paredes muy finas. Si el equipo, la unidad exterior, queda muy cerca de la pared, no podemos presionar toda esta cañería por detrás porque no permitiría la respiración de la unidad. En este caso lo estamos haciendo porque es una unidad de muestra, pero en el caso de que sea una unidad que está montada en un domicilio, tener en cuenta que no podemos presurizar los caños o presionarlos detrás de la unidad exterior. Hay que dejarlos que respiren. Hay que dejar que respire más bien la unidad exterior. Bueno, ahí estamos tratando de acomodar toda esta cañería. En otro video luego vamos a ver cómo se hace el encintado completo. Por ahora vamos a ir dejándolo así. Y les vamos a mostrar una imagen de cómo sería la correcta colocación de los caños. Quizás no es lo más estético, pero estamos siendo lo más estéticos posibles, pero respetando la eficiencia y la correcta colocación. Así sería una correcta instalación para evitar vibraciones y que la cañería no obstruya la circulación de aire en la unidad exterior. Además, los caños nos quedan bien expuestos por cualquier pérdida de refrigerante o problema con la cañería, lo podemos solucionar rápidamente. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la última presurización, el último torque. Tener en cuenta que la tuerca que está a la izquierda está soldada a la unidad interior. Esa tuerca, la de la izquierda, no tiene que girar, tiene que quedar quieta. Solamente la tuerca de bronce de la derecha es la que tiene que girar, como estamos viendo ahora. Si giramos la tuerca izquierda, lo más probable es que terminemos estrangulando el caño y dañando el equipo. Así que esta parte la vamos a hacer con mucho cuidado y delicadeza. A veces estamos en una posición incómoda para este proceso. Como digo, acá estamos en un equipo de muestra, se ve sencillo, pero a veces se complica en una instalación real. Pero bueno, son cosas del oficio, cosas que con la práctica vamos acostumbrándonos a hacerlo de la manera más profesional posible. Presurizamos, no nos excedemos con el torque como explicamos hace un rato, tenemos en cuenta esos detalles, tuercas finas, poca presión, tuercas más gruesas, más presión, y recubrimos muy bien con todo el aislante. Recuerden que si queda un tramo de cañería sin aislante, la humedad se condensa y gotea, y muy probablemente se gotee o dentro de la habitación o en algún patio exterior que sea desagradable. Así que hay que aislar muy bien esta zona.
con un poco de cinta aislante o aisladora. Vamos a terminar de ajustar este aislante. Vamos a montar también el cable de interconexión. En otro video estaremos explicando cómo hacer la interconexión eléctrica. Pero en este punto nosotros ya vamos a montar todo junto. Todo lo que va a salir hacia afuera va a salir todo junto. Incluso también el caño o manguera de desagote. Ahí entonces tenemos hecha la interconexión. Muy bien, en este video vamos a ver algo importantísimo, que es la conexión de la cañería, pero en este caso estamos haciéndolo en un equipo usado. Como están viendo, estamos doblando el caño que sale de la unidad interior o evaporador, la cual acabamos de colocar, y estamos preparando los terminales del caño para poder hacer la conexión de cobre con las tuercas de bronce, como ya se pudo ver muy bien en videos anteriores. Muy bien, entonces, luego de hacer esto, con mucho cuidado por ser un equipo usado, vamos a preparar la cañería. En este caso, en este equipo, como es usado, no vamos a poder utilizar la cañería que viene originalmente, el kit de instalación. Entonces nosotros mismos compramos el caño de cobre, compramos las tuercas y vamos a armar las pestañas o las virolas. Dejamos aquí en la esquina de la pantalla un vínculo a otro video en el que se ve mucho mejor cómo se utilizan estas herramientas. En este caso también vamos a estar viendo cómo utilizarlas ya para armar un caño para conectar un equipo. Bueno, como también se explica en el video al que acabamos de hacer referencia, vamos a colocar el caño dentro de la mordaza para ver especificaciones y detalles, acceder sí o sí a ese video que estamos adjuntando. Vamos a colocar el caño entre la mordaza, que es el elemento o la herramienta negra, con la pestañadora. Vamos a crear o generar esa pestaña, siempre respetando las medidas, las presiones. Van a escuchar, si utilizan este tipo de pestañadora, que hace una especie de zafe o de embriague. Eso permite que no presionemos demasiado la pestaña que estamos creando o fabricando. Por eso recomendamos utilizar esta pestañadora, este modelo, esta clase. Muy bien, una vez que hacemos el zafe varias veces, vamos a retirar la pestañadora o balonadora o viroladora. Vamos a sacar la mordaza y ya tenemos el caño preparado. En caso de que no nos quede bien, querramos volver a hacerla porque esté dudoso, bueno, vamos a enderezar una parte del caño, vamos a utilizar la herramienta que también viene adjunta a la pestañadora, vamos a volver a cortar el caño y vamos a volver a crear la pestaña, tantas veces como sea necesario. Esa herramienta roja que acabamos de ver es un sacador de escaria o escoria, entonces vamos a utilizarla para sacar la pequeña rebarba que queda al cortar un caño. Vamos a volver a hacer la pestaña. Siempre recordemos que el tramo en el que estamos haciendo la pestaña debe ser un tramo bien recto del caño, no puede ser un tramo curvado. Ajustamos bien la mordaza y ya ahí podemos empezar a hacer la pestaña. Siempre tiene que estar bien centrado, bien derechito con respecto al caño. Vamos a ajustar hasta que hace el zafe algunas veces. Ahí ya estamos seguros de que está correctamente hecho, de que la pared del caño quedó lo suficientemente gruesa como para poder luego hacer el sellado sobre la otra parte de bronce. Sacamos la mordaza y listo, ya tenemos nuestra pestaña preparada por nosotros mismos. Excelente, vamos a hacer lo mismo pero ahora con el caño fino, con el caño que transporta líquido, refrigerante en fase líquida.
Muchos piensan que el caño fino es de alta presión y el grueso es de baja presión, pero en realidad, memoricen esto que les voy a decir, el caño fino es de líquido y el caño grueso es para estado gaseoso. Es por eso que la unidad interior es comúnmente llamada evaporador, porque le entra líquido, se evapora y sale el refrigerante en estado gaseoso. En este caso, al ser el caño más fino, tiene que sobresalir un poquito menos, aproximadamente 1 milímetro a 1,5 milímetros. Nunca olvidemos de poner la tuerca de bronce antes de hacer esta pestaña, porque si no vamos a tener que volver a hacerlo. Bueno, normalmente eso les va a pasar varias veces. Por experiencia, todos los que somos instaladores, les decimos que a quienes no lo han hecho todavía, muchas veces les sucederá que pondrán la tuerca de bronce, mejor dicho, que no pondrán la tuerca de bronce, harán la pestaña y se darán cuenta que tienen que volver a cortar. Bueno, presionamos, esperamos al zafe algunas veces, sacamos la pestañadora, desajustamos la mordaza, abrimos la mordaza y ya tenemos entonces perfectamente realizada la pestaña. Ya estamos listos entonces para conectar los caños en donde corresponden. Trae internamente un juego de rulemanes. Ahora no está apretando, ahí se vuelve a clavar y ahí vuelve a saltar. Bien parejo de todos lados. Cómo utilizar la pestañadora, viroladora, balonadora o avellanadora. Bueno, vamos a practicar el uso de esta herramienta y además también de la cortadora y la quitadora de la escaria. Bueno, algo para decir antes es que este modelo es bastante recomendable, se encuentra en casi todo el mundo, es de fabricación china, así que si consiguen este modelo, la verdad que es muy buena. Como verán, trae internamente un juego de rulemanes y una ventaja es que a medida que va haciendo la pestaña en el caño, el núcleo se detiene y lo hace sin girar, entonces lo hace con más suavidad. Hace un movimiento, como ven, circular y así empieza a hacer la pestaña de una manera muy prolija. Este modelo es así, muy práctica. Además es bien robusta, pesada y dura también. Así que es recomendable este modelo. Nosotros recomendamos este, no el que viene con un montón de piezas. Esto es más que suficiente para los que trabajamos en refrigeración. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacerlo? Bueno, para poder desarrollar esto vamos a practicar con un caño de 3 octavos. La medida es 3 octavos y con una tuerca también de 3 octavos. Hay diferentes medidas de caños, por supuesto. Vamos a utilizar los comúnmente de 1/4, 3 octavos, media, también de 5 octavos. Ahora vamos a practicar con uno de 3 octavos. Primero vamos a cortar un pedazo del caño para poder hacer después la pestañadora. Y de paso vamos a también practicar cómo se usa esta. Algunos detalles con respecto a esta herramienta. El cortador tiene que estar filoso, si no aplasta el caño. Así que vean que esté siempre filoso, y si es que se empieza a gastar el filo, bueno, por lo general viene con uno de repuesto que viene acá adentro. Bien. Bueno, ¿cómo es que vamos a hacer esto? Fíjense que tiene medidas que permite cortar. Puede cortar caño de hasta 1 octavo hasta 1 pulgada y 1 octavo. Estamos en 3 octavos, estamos en el rango permitido. Lo vamos a colocar apoyado en el caño, en los dos cilindros de abajo. Vamos a presionar en el caño, pero apenas vamos a ajustarlo, sin apretarlo. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, empezar a girar. Apretamos un poquito y giramos.
Apretamos poco y giramos. Es mejor ir lento y no pasarse para no aplastar justamente el caño. Así que las primeras veces les recomiendo que lo hagan de a poco. Después lo van a ir haciendo cada vez más rápido. Giramos poquito y hacemos una vuelta. Giramos un poquito y hacemos una vuelta. Al ir apretando el cortador al caño, y a medida que lo va canaleteando, entonces ahí vamos a empezar a sentir que se empieza a cortar. Cada vuelta gira un poquito, siempre. Bueno, y ahí ya estamos. Como vemos, no se aplastó en absoluto. Esto es lo que tenemos que lograr. Bien, ¿qué hacemos ahora? Bueno, tenemos esta herramienta que sirve para escariar o limpiar. Nunca lo hagan así para que la escaria no caiga para adentro, sino que siempre es mejor hacerlo en esta posición. Y también tenemos en este kit de herramientas esta otra escariadora que también sirve para limpiar por dentro y también limpiar por fuera. Bien, perfecto. Una vez que hicimos esto, ahora estamos listos para hacer la pestaña en este caño. No nos olvidamos de insertar la tuerca, primeramente, y luego agarramos la mordaza. Bueno, como verán, trae dos mordazas este modelo de pestañadora, pero no es que trae una de repuesto, sino que es para diferentes medidas de caño. Esta es para 6, esto es para caño de 8, 10, 12, 16, 19. Estos son milímetros. Por lo general, el kit de caños que traen los aire acondicionados, cuando lo traen incluido, suelen ser caños a medida de milímetros. Pero los que solemos comprar en la casa de repuestos, los de fabricación en nuestros países, suelen ser caños con medida de pulgadas. Vamos a tener caños de 1/4, 5/16, 3/8, media, 5/8, 3/4. Entonces este es el que nosotros vamos a usar, porque tenemos un caño de 3/8. Fíjense que tenemos un lado donde tiene la forma que le vamos a dar al caño y del otro lado no. Del otro lado es plano. Entonces lo que hacemos es colocar el caño en la posición que corresponda y dejamos que se sobresalga 1 milímetro. En el caso de que sea un caño de 1/4, vamos a dejar 1 milímetro o un poquito menos. Si el caño es más grueso, por ejemplo 5/8, ya vamos a estar dejando más de 1 milímetro, 1 milímetro y medio. En este caso es un caño intermedio, vamos a decir, entre los que normalmente se usan en equipos mini split. Vamos a dejar 1 milímetro. Bueno, una vez que hacemos esto, bueno, en este caso yo puedo sacar la tuerca por atrás. En caso de que estén con una cañería trabajando, por supuesto no la van a poder sacar, la van a correr. Ahora solamente la voy a sacar para poder demostrar más fácilmente cómo se hace. Vamos a presionar con la mano lo que más podamos. Y bien, ahí estamos. Ahora vamos a utilizar la herramienta, la famosa pestañadora. Tenemos una rosca lateral para ajustar y tenemos la otra rosca para hacer el balonado. Desenroscamos bien y lo que vamos a hacer es centrar. Fíjense que la rosca lateral tiene que coincidir con esta hendidura. Del otro lado no hay. Insertamos, llegamos al medio, que como verán coincide el caño con el centro de la pestañadora, lo hacemos coincidir nosotros y empezamos a ajustar la rosca lateral. Ajustamos bien, no se tiene que ver luz en estos puntos, no se tiene que ver luz del otro lado. Si lo estamos haciendo bien, va a quedar bien prensado.
Bueno, ahora ya podemos empezar a hacer la balona y ahí vamos a ir viendo cómo se hace esto. Claro, en la posición que ustedes estén trabajando va a ser un poco más complicado, ya que acá, como verán, estoy trabajando muy cómodamente, mostrándoles con un caño corto. Pero bueno, con paciencia lo van a poder hacer. La ventaja de esta pestañadora es que, como vemos acá, se va abriendo, así que cuando llega el torque o la presión justa, salta y ya no lo presiona más al caño. Ahora lo van a ver. Fíjense que se empieza a separar y el caño se está abriendo. A ver si se escucha. Ahí está. Ahí saltó. Ahora no está apretando. Ahí se vuelve a clavar. Y ahí vuelve a saltar. Y ahí se salta. Ya no ajusta más. Claro, si le damos torque de más, lo que vamos a hacer es presionar la pestaña que hicimos. Entonces podemos afinar el caño y dañarlo. Entonces este modelo tiene esa ventaja, que salta en el momento justo. En el torque justo. Ahora vamos para atrás. Y vamos a ver cómo quedó la pestaña que hicimos. Tiene que quedar perfecta, bien pareja de todos lados. Una vez que sacamos bien el centro, bien, ahora vamos a sacar el del lateral para aflojar. Y ahí vemos cómo quedó. Apretamos acá y sale fácilmente. Y así tiene que quedar. Bien parejo de todos lados. ¿Qué pasa? Si nosotros en este punto, cuando poníamos el caño, dejábamos mucha distancia, se iba a abrir demasiado. Entonces, cuando volvíamos con la tuerca, se iba a trabar ahí. Y si poníamos muy poco, o sea, la pestaña se abría muy poco, en el momento de que tenga que apoyar en la unión macho para hacer el ajuste, iba a ser muy poca la superficie que ahí se apoye y poca la superficie en la que el bronce puede hacer presión sobre el cobre. Entonces iba a tender a perder gas. Por eso tenemos que dejar la distancia justa. Bueno, y así hacemos correctamente una pestaña. Podemos limpiar siempre, esta vez por fuera, siempre así. Bien, si nos quedó mal, no nos preocupamos. Lo que vamos a hacer es correr la tuerca y volver a cortar el caño. Esta cortadora trae una hendidura para que yo pueda colocar en ese punto la pestaña mala que hice y cortar hacia acá, pero lo recomendable es toda esta zona, la que se prensó y la balona, no utilizarla, sino que cortar un poco antes. Si en la parte donde ustedes están cortando hay una curva, sí o sí va a quedar dispareja, así que procuren, traten de que sea bien recto, que esté bien recto el caño en la parte donde van a hacer la pestaña. Estamos listos acá para volver a hacerlo. ¿Cómo utilizar dobladoras de caño? Estas dobladoras, la verdad, que hacen curvas de 90 grados muy prolijas en caso de que sea necesario. Entonces, si es práctico ubicarla, colocarla, vamos a tener que meterla en el caño y hacer la curva. Ahora vamos a explicar paso a paso cómo. Para cada medida de caño vamos a tener una dobladora diferente, excepto para las más chicas. Para las más chicas vamos a tener una dobladora
que tenga varias medidas. En este caso tenemos una dobladora que es para, como vemos acá, caño de 1/4, 5/16 y 3/8. 1/4, 5/16 y 3/8. Bueno, ¿cómo se hace la curva? Lo que vamos a hacer ahora nosotros es colocar el caño en la dobladora, pero claro, ustedes van a tener que hacer exactamente al revés. Colocar la dobladora en el caño porque van a estar trabajando con el equipo e instalándolo. Pero bueno, el sistema es el mismo. Lo que hacemos es abrirla bien y poner el caño por adentro. Una vez que ponemos el caño, entonces lo ubicamos en la medida que corresponde. En este caso es un caño de 3/8. Cerramos con cuidado, como vemos ahí, y acá podemos empezar a hacer la curva. Con cuidado y mirando, siempre observando que sea prolijo. Aflojamos, miramos, seguimos. Y ahí tenemos una curva de 90 grados. Bien. Caño más fino, por supuesto el procedimiento es el mismo. Solamente que lo vamos a poner en diferente posición. En este caso, este caño es de 1/4. Entonces lo ubicamos. Cerramos la dobladora y empezamos a hacer fuerza. Hasta llegar a 90 grados. En caso de que queramos 90, también podemos cerrar más, bueno, pero ya no va a ser necesario porque estaríamos volviendo. Entonces 90 grados. Y ahí tenemos una curva o un codo, mejor dicho, bien formado. Si el caño es más grueso, bueno, esta dobladora ya no es la indicada, obviamente, y además tiene que ser más grande porque hay que hacer más fuerza. Entonces vamos a tener que hacer más palanca con hierros de más tamaño. Acá tenemos una dobladora para caño de media. Mismo procedimiento. Colocamos el caño. Cerramos y empezamos a presionar. Mucho cuidado acá, a medida que vamos cerrando, vamos observando, porque tiende a veces el caño a querer deformarse. Si es de mala calidad, con más razón todavía se va a querer deformar. Siempre observamos. Bien, y ahí ya tenemos un codo. Como sabrán, si es que ya han trabajado con aires, si no lo han hecho se los digo, hacer curvas así en este caño es prácticamente imposible si no tenemos una máquina, porque se estrangula. Al tratar de doblar, lo que sucede rápidamente es que el caño se estrangula. Y después ya no hay forma de volver a su posición original. Así que la dobladora es práctica en ese sentido. Ahora, algunas desventajas de la dobladora. Bueno, doblar un caño a 90 grados hace que sea más forzado el trabajo del motor. Entonces, si nosotros tenemos una curva de 90 grados, tomemos en cuenta como que para el motor representa 1 metro de cañería. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a hacer un pequeño diagrama para entenderlo. Hacemos un poco de zoom. Si tuviéramos una unidad interior colocada con cañería a una unidad exterior, al tomar en cuenta las distancias, que máximo va a soportar 10, 15 o 20 metros, tengamos en cuenta de que cada codo de 90 grados representa 1 metro. Entonces, esta unidad, en este caso teórico, la unidad interior y la unidad exterior podrán estar separadas. En este caso, si el equipo soportara 15 metros, vamos a poder tener solo 13 metros de cañería. Porque recuerden que esta curva va a representar 1 metro y esta curva o codo también, para la fuerza que va a hacer el compresor para llevar y traer
el refrigerante. Así que tener en cuenta ese detalle en las curvas o codos que hagamos. Esto no se toma en cuenta a la hora de cargar refrigerante adicional. En este caso, si hubiera 13 metros de cañería, voy a recargar refrigerante adicionalmente por 13 metros, no por 15. Estos metros adicionales solo es en fuerza para llevar y traer el gas y no en volumen, por supuesto, porque en la realidad en volumen esos metros no están existiendo. Otro detalle a tener en cuenta: cuando hacemos estas curvas, el caño se debilita. Así que hay que tener en cuenta qué calidad de caño estamos usando. Por lo general, los que vienen en el kit de instalación son caños muy delicados. Así que si hacemos con la máquina este codo, puede ser que se lleguen a abrir. Así que hay que tener en cuenta de eso. Si estamos usando caño de buena calidad, no va a pasar nada. Va a quedar perfecto. Bueno, entonces así es como se usan estas dobladoras. Y como dije, hay de diferentes medidas que vamos a tener que comprar en caso de ir queriendo utilizar. La de 5 octavos, por ejemplo, es un poco más grande. Y la de 3/4, por supuesto, un poco más grande también.